Bendiciones, mis hermanos. Llegamos al quinto libro de nuestra formación en el Pentateuco. El quinto libro de la ley, el quinto libro donde nosotros nos vamos a deleitar entendiendo, viendo el resumen de esta travesía, el resumen de todo lo que significó y lo que hizo Moisés en el desierto, todo lo que Dios hizo para que este pueblo recibiera todas sus instrucciones. Y llegamos al quinto libro, y aquí en el quinto libro podemos apreciar el significado de él como tal. Introducción. La palabra Deuteronomio, de origen griego, que significa segunda ley o repetición de la ley. Discurso de Moisés en la llanura de Moab. Detalla los temas de los 4 primeros libros de despedida de Moisés. Aquí se va a llegar al final de esta historia, de esta formación, de este bloque, que nosotros la podemos llamar ley o Pentateuco. Los judíos la pueden llamar Torah, y así, pero significa lo mismo. Documentar a la segunda generación para que grabaran en sus corazones las promesas de Dios. Todas las proezas que Dios hizo, eso significaba lo que iban a grabar en su corazón. Preparar al pueblo para la conquista. Dios fiel a este pueblo en cada victoria. Moisés repite 34 veces entrar y poseer la tierra. Y 35 veces dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Entonces podemos apreciar que esa constante de parte de Dios y que Moisés la recalcó una y otra vez, era una promesa que se tenía que cumplir. Presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para que puedan ser aplicados en la nueva vida en Canaán. Eso vemos a Moisés detallando cada cosa, cada precepto, cada término de una manera sencilla, de una manera práctica, además de la espiritualidad que se representaba. ¿Para qué? Para que esto lo aplicaran posteriormente en la tierra prometida. Entonces son instrucciones precisas de lo que posteriormente ellos iban a realizar. Dios le dice a Israel las instrucciones y advertencias de los detalles de la tierra prometida. Ahí no hay pele, ahí no había nada que se escapara. Dios tenía todo planificado, todo ordenado, todo bien estructurado. Buscar que aprendan la lealtad a Dios y su ley. Deuteronomio es la exposición del gran mandamiento. Va más allá de simple repetición de la ley. Tiene privilegios y responsabilidades del pueblo escogido y su relación con Israel. Jehová es el único Dios. Deuteronomio, el libro de las revistas. Moisés pasa revista a la historia de Israel en el desierto, diciendo que Dios siempre fue fiel a él. Diciendo que Dios siempre fue fiel y que se manifestó a este pueblo, que quiso a este pueblo y lo ayudó hasta el final. Dios pide que se observe los mandamientos para que se cumplan en el futuro. Pedía obediencia
que su libertad está cerca. Siempre les decía que su libertad estaba cerca, que confiaran que eso iba a ser así. Moisés se expresa ante el pueblo manifestando los acontecimientos de 40 años. ¿De qué forma lo hizo y cómo lo planteó? Comenzó recordando la peregrinación, todo ese evento de cómo salieron de Egipto, todo lo que sufrieron, todo lo que andaron en el desierto. Y así comienza a contar la historia. Revisión de los fracasos, cada derrota, cada triunfo, cada desánimo, Moisés también lo plantea. Victoria y reparto del territorio al este de Jordán. Exhortación a la obediencia. Exposición de la ley. Los 10 mandamientos y su aplicación. Leyes referentes a la vida. Leyes de justicia y de humanidad. Palabras para el futuro. Bendiciones y maldiciones. Días finales. Ahí hay un esbozo de lo que significa Deuteronomio, de todo lo que se planteó dentro de esta historia, de todo lo que significó este libro como tal. Entonces vemos que esos acontecimientos del peregrinaje era importante porque si en número hablamos de que esta es una nueva generación, entonces esta nueva generación tiene que aprender a caminar, a ver a Dios ya de otro punto de vista. Esa revisión de los fracasos, que también es importante ver por qué se daban. Entonces, en medio de toda esta revista, como se dice que es hacer el esbozo total de los 40 años. Esa victoria que cada vez tenían, que cada vez manifestaban, que cada vez lograban, eran importantes dentro de la historia. Exhortación a la obediencia. Un pueblo difícil, un pueblo rebelde, un pueblo que Dios batalló con ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran cambiar. Y con todo esto fueron un pueblo indómito, un pueblo muy, muy difícil. Y la exposición de la ley. Entonces vemos que es el planteamiento de nuevo de toda la ley. Es recordar por completo la ley. Entonces, pues por eso que al libro se le puede atribuir la segunda ley. Entonces, pero no hay segunda ley. Sigue siendo la misma ley, solamente que recordada. Los 10 mandamientos y su explicación. Ya aquí llega el momento donde se desarrolla, donde se explican, para que ellos tuviesen la noción más clara de lo que es cada uno de los mandamientos. Esas leyes referentes a la vida, a lo cotidiano, a lo normal, eran importantes que esta nueva generación la aprendiera, la entendiera. Y ahí vemos que lo que no se puede dejar por fuera, la justicia, la humanidad, la verdad, eso no podía quedar por fuera. Y esas palabras de aliento, de recordatorios para el futuro, cosa que hasta el día de hoy los judíos la practican, los judíos viven de acuerdo a esas prácticas y a esos recordatorios. Las bendiciones para el obediente, para el que camina con Dios, y las maldiciones para el que infringe la ley y el que no acata las normas que Dios ha implantado. Y ahí vemos cómo esos días finales se van a transformar.
¿Qué importancia tiene? Todos los libros del Pentateuco son importantes. Ocurre que ya los 40 años estaban por cumplirse. Ya están en fecha de 40 años en el desierto. Los incrédulos ya estaban muertos. Ya era otra generación, ya había avanzado, ya habían caminado, ya estaba una generación nueva, una generación que se podía contar con ellos. Se podía contar con ellos. Y entonces ahí se puede apreciar que la historia, esta historia cambiando, esta historia transformándose. Moisés se enfoca en la nueva generación, que son los que van a poseer la tierra prometida. Entonces es presentarle todos los acontecimientos a estos hombres que son los que van a hacer vida dentro de Canaán. Recordando desde el principio la historia, desde la partida y cómo Dios fue fiel ante este pueblo. Les recuerda que todo fue por la incredulidad que no entrarán a la tierra prometida. El libro se presenta con partes que no están en los otros libros. Ejemplo, dice que fueron los israelitas quienes mandaron a Moisés a enviar a los espías. Como dice número 13:2. Fue Dios el que mandó, no hay duda. Dios mandó a Moisés que escuchara al pueblo. Ahí no hay contradicción por ningún lado. Ahí está viéndolo desde otro enfoque, pero diciendo lo mismo. Y Dios aclarando la situación. Moisés los invita a no dejarse arrastrar por el pasado y los errores de esto. En el capítulo 4 pidió mantener la ley, practicarla. Entre tantas cosas, eran los únicos en tener a Dios. Y eso era importantísimo y lo más valioso en cualquier época de la vida. Los 10 mandamientos aplicados ya se sabía que era el fundamento del pacto que Dios hizo con Israel. Comienza de nuevo a plantear ese significado, esa manera de ver las cosas, esa manera de plantear la ley. La diferencia entre el decálogo de Éxodo y el presente de Deuteronomio está en el cuarto mandamiento. Aquí se extiende, además de descanso al Creador. Los israelitas deben tener para los esclavos un día de descanso semanal. El gran mandamiento del capítulo 6. Amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todas tus fuerzas. El propio Jesús lo citaría. Desde lo más sintáctico, estilístico, la unidad abre un imperativo escucha, seguido del vocablo Israel. Confiere el carácter de llamada. Si el nombre del vocablo es Dios, la llamada se convierte en invocación o plegaria. La gracia de Dios no limita al hombre de ser un colaborador. La fidelidad de Dios espera que la respuesta de Israel sea satisfactoria. Se presenta como que la tierra prometida con todas las garantías
están ofrecidas al hombre. Es una expresión recorrida a lo largo de todo el Pentateuco. Siempre se habló, siempre se planteó lo que significaba la tierra prometida. Todo el libro de Deuteronomio se presenta como el discurso tras discurso de Moisés a la entrada de la tierra prometida, mirando siempre hacia allá, enfocado en el logro de este pueblo. Se describe Canaán como la tierra de la abundancia, la tierra de la libertad, del desierto y lo que significó vivir en Egipto, aquella pesadilla que les tocó vivir. Dios siempre les manifiesta que Él es el dueño de la naturaleza y el pueblo de Israel debe este reconocimiento de esta gracia o dones que se transforma en el culto, en la alabanza divina. Entonces, estamos viendo lo que significa el Deuteronomio, de esa manera como se manifiesta Moisés a transmitir el mensaje de nuevo. Un mensaje que ya estaba condensado, que ya estaba en las mentes de cada uno y que a pesar de que Moisés en este momento lo está transmitiendo, estoy seguro que cada uno de ellos ya sus padres le habían inculcado lo que es amar a Israel. Entonces, estamos viendo cómo se plantea la situación, cómo se plantea el desarrollo del Deuteronomio. Deuteronomio es el libro del recuerdo, el libro de las necesidades, el libro de la esperanza, el libro de si se puede, si se va a lograr. Y los capítulos de Deuteronomio son esa frescura, ese concepto de lo que significa Dios, esa parte de la creación, esa parte emotiva de buscar cada uno de los espacios. Es por eso que el libro de Deuteronomio se debe de leer de una manera donde ya se evidencia lo que viene, ya se evidencia lo que va a significar la vida de ellos. Por eso es que el recordar todo los involucra en también estar al tanto del sufrimiento y el dolor, porque ellos están en el desierto también, y ellos están viendo también todo lo que han vivido. Entonces es por eso que ahora ya es otra manera de visualizar lo que tenían cerca o visualizar lo que ya está por llegar. Una manera bien particular que Moisés va a tener todavía ese privilegio de encaminarlos a ellos hasta las puertas. Sabemos que Dios no lo va a dejar entrar, pero Moisés, obediente, recibe esa oportunidad de entregarlos, de ir caminando justo ya a la puerta de la tierra prometida. Y entonces eso hay que valorarlo. Hay que valorar el esfuerzo, la dedicación que Moisés está emprendiendo para este pueblo. Entonces, ya al ver esta parte de Deuteronomio, podemos decir que tenemos otra perspectiva de lo que significa esta historia. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga.